Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, No quiero compartir pantalla. Compartir audio nada más. Ya entraron. Buenas tardes. hola. Hola, hola. Hola. Buenas. Pasaron página y estos otros dos son, ¿viste? El rencor y Que la me familia. sale con. Van apareciendo los micrófonos abiertos. Buenas tardes, buen día. ¿Qué iban a decir estos ¿Dónde dos? anden? El emergente peligroso era Sí, sí, ese. sí, ahí. Bueno, vamos saludándolos. Si nos quieren contar por el chat por dónde andan, si es la primera vez que se unen a estos espacios. Eh, Hoy tenemos un interesante número de inscriptos, así que nos interesa saber si hay algunos que vienen acompañando más de uno de estos ciclos que comenzamos a fin del año pasado, de conversaciones sobre regeneración organizacional aplicada. Ahí van apareciendo comentarios. Gracias, Ana, desde Barcelona, Que- Francisco de Buenos Aires, primera participación. Genial. También me intriga saber de qué perfiles hay, ¿no? Pero bueno, por ahí es mucha respuesta para el chat, pero si se animan. Ahí ella, desde México, Montevideo, qué bueno. Wanda, buenas tardes. México. Ana, Ana, sí, ya te venimos teniendo como invitada. Muchas Uy, gracias Romina, por sumarse, Joel. Romy. Romy, primera vez en este espacio. Buenísimo. De Chile. Bueno, Ale. Alessandro, mentor también del programa de esta edición 2025, así que genial que estés aquí con nosotros también. Linda. Hola, Bea. Bienvenida. David, es mi Bien, tercera charla, mira, sobredosis de estrés. Ana y David Tonó. está inscrito a este programa en esta edición, así que va a llegar súper, súper preparado. Es uno de los inscritos. Toñ, Mendoza, Juan Pablo. Juan Pablo se sumó a la charla informativa del mes pasado, ahora se suma a esta conversación. Muy bien, bueno, se va sumando más gente, gente de Tucumán presente. Caro Wild, Grande Tucumán. entrando. De Tucumán, desde Mendoza, Gastón, Meta Tucumán. Muy bien, muy bien. ante Tucumán. Bueno, si les parece, comenzamos para aprovechar este espacio a fondo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sé que se van a ir sumando todavía, así que bueno, ya estamos grabando también por si después alguien quiere retomar este espacio con más tiempo y volver a él. Mi nombre es Clara López Cabanillas, soy parte del equipo de SEO Consulting y coordinadora específicamente del programa de regeneración organizacional que estamos lanzando, bueno, que comienza en abril, así que estamos en recta final de inscripciones y también les vamos a contar del programa. Y bueno, junto con Ronald pensamos este espacio, lo diseñamos desde el año pasado para poder traer testimonios y experiencias concretas de casos de regeneración organizacional aplicada y bueno, que esto de alguna manera también permita ir multiplicando estos casos y bueno, la intención de cada uno de estos encuentros es siempre invitar colegas, amigos que han llevado a la regeneración, que la regeneración llegó a ellos de alguna manera y poder escuchar sus experiencias de distintos ámbitos. Hemos tenido, y hoy también se acompaña más desde la comunicación, desde ámbitos de coaching, de consultoría, y bueno, y hay distintos casos que también después podemos compartirles todas las ediciones anteriores para que puedan chusmearlas en función a sus perfiles y a los que puede interesar. Así que bueno, tenemos el regalo en esta oportunidad de que nos acompañe Pablo Benavides. Y bueno, primero voy a hacer una presentación de Ronald como co-host de este espacio, que también me interesa saber quién de acá lo conoce o no lo conoce. A ver cuánta introducción tenemos que hacer, ¿no?
Ahí Beatriz ya levanta la mano. No, que lo conozco. Ah, muy bien. Somos amigos de Buenísimo. corazón con el compa. Así Qué es, bueno, así qué es. bueno. Qué bueno verte, Bea. Muy bien. Entonces, bueno, Ronald, para quienes quizás no conocen su recorrido, es consultor, investigador y profesor con vasta experiencia en regeneración organizacional y liderazgo contextual. Tiene más de 30 años de experiencia y en los últimos 15 ha trabajado en empresas y organizaciones de diversos sectores, ayudándolas a transformarse desde modelos tradicionales hacia estructuras más sostenibles y resilientes. Así que bienvenido, Ronnie, a esta ronda de almuerzo, podríamos decir, Sí. o no sé. Gracias, Cali. Sí, muy feliz de estar acá y de presentar también en este, ¿cómo se llama? En esta versión a Pablito, que me imagino que vas a presentarlo también. Ahora lo voy a presentar. Muy bien. Así que gracias, Ronnie. Y ahora sí, nuestro invitado especial del día es Pablo Benavides, que es catalizador de impacto. Ofrece una combinación de diferentes habilidades que responden. Es consultor, es estratega, es comunicador, ya nos va a contar ahí de todas sus facetas. Es creativo y facilitador. Y sobre todas las cosas, él se llama como un socio para pensar. También es curador de contenidos en Sustainable Brands Latam y Business Partner de Tres Vectores. Es consultor en nuevas economías, Design Thinking y economía circular. Y cuenta con una gran experiencia en branding y comunicación. Pablo es licenciado en publicidad de la UCES, Universidad en Buenos Aires, y tiene una especialización de posgrado de economía ambiental y desarrollo sustentable en la UCA. Así que ahora sí, Pablo, bienvenido formalmente y muchas gracias por sumarte. Gracias a ustedes, la verdad, un privilegio y un honor estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, sí, ir avisando que quien le va surgiendo dudas a lo largo de la conversación, nos puede ir dejando por el chat y vamos a ir abriendo espacios para que, bueno, todos puedan llevarse también algo, nada, algo más si les surge la necesidad de aclarar o de entender mejor, así que súper bienvenidas las preguntas. Y vamos a empezar, si les parece, como siempre nos gusta empezar este espacio, que es definiendo a la regeneración organizacional desde la perspectiva de cada uno de nuestros invitados. Así que, Pablo, para vos, ¿qué es en una frase, o lo vamos acercando a una frase que puedas definir la regeneración organizacional? Bueno, la verdad que es una frase que creo que va a ir evolucionando en el tiempo, pero hasta ahora lo que más se aproxima sería la idea de que es una búsqueda permanente de coherencia organizacional, en tanto y en cuanto la organización y los individuos se perciben como parte de un organismo vivo que los incluye y los trasciende. Esa es un poco la definición que fui armando, ¿no? Para estar un poco a la altura del maestro. Está Pero buenísimo, está básicamente, buenísimo. si tuviésemos que decir como, digamos, un poco más bajado, ¿no? Me parece que es un devenir constante de búsqueda de coherencia, ¿no? Y de una coherencia que no es solo como nosotros la entendemos habitualmente, que igual está bien, porque, che, por favor, coherencia, por favor, como dice el meme, pero también es coherencia desde un entendimiento que fuimos aprendiendo. Creo que para los que no lo saben, soy orgulloso, primera camada del curso de Ronald de Regeneración Organizacional. Entonces fuimos aprendiendo también la coherencia de una mirada desde el mundo natural, de los sistemas vivos, ¿no? Entonces también esa búsqueda de coherencia que tiene que ver con el entendimiento de la organización como un sistema vivo, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ya vas tirando ahí como algunas postas de la regeneración. No sé, Ronnie, si querés ahí ampliar algo de lo que Pablo fue trayendo. Me encanta bueno, me encanta primero la diversidad de perspectivas de todos nuestros invitados. No sé si estáis de acuerdo, Cali, pero es súper Sí, sí. interesante y esta en particular me gusta mucho cómo terminaste, ¿no? Esto como de cómo fue las palabras que usaste no era integrar y trascender, sino que como de incluir, ¿cómo eran las últimas dos palabras, Pablo? Ya te digo, pero un tema que me está sacando atención que quiero, el modo de ver, ¿se puede poner, Cali, para que la persona que está Dale, hablando se vea, dale. digamos? Porque Ahora, de ahora alguna lo.
Me desaparece y me Ahora, aparece. Si se puede, dale, genial. sí. Em, yo lo que dije básicamente, buenísimo, gracias, porque me estaba robando como una energía que necesitaba para pensar. Em, lo que dije, no sé exactamente bien qué fue lo que vos me estás preguntando, Ronnie, pero lo que retomo de alguna manera esta idea de una búsqueda constante de coherencia, ¿no? Pero no solo de la mirada de una coherencia como la entendemos nosotros, sino de la coherencia también como la aprendimos a entender desde la mirada de los organismos vivos. Exacto. Dije, Exacto. Y eso para mí, como agarrándome de eso, ¿no? Porque existen coherencias degenerativas también, ¿no? Entonces es como lo que tú describiste, es como algo que tiene que ver con una coherencia regenerativa. Y eso, cuando hablamos de regeneración organizacional, implica el aumento de ciertas cosas y a mí me encanta compartir estas cuatro características clave que deben aumentar cuando esa coherencia es regenerativa, que tiene que ver con la vitalidad, la integridad, la salud y la belleza de los campos sociales y de los sistemas anidados donde las organizaciones operan. Entonces, nada, solo para agradecer tu descripción y- y apuntar, ¿no es cierto? Porque ya que vamos a hablar de marcas y de marketing y de estrategia, es muy interesante entender de que existen coherencias degenerativas masivas, digamos, en el mundo organizacional y entonces esto que intentamos sostener tiene que ver con una coherencia regenerativa que está fundamentada justamente en teorías del mundo natural. mira, Y ahí parte. te escuchaba y se me ocurre una intervención, una propuesta que es la siguiente. Aplicar justamente algo que aprendimos en el curso a esta conversación. Porque normalmente cuando entramos en estas conversaciones, yo obviamente a Ronald ya lo conozco, hice el curso y todo, entramos en unos niveles de complejidad grande en las palabras, en el pensamiento. Esto siempre pasa, y los que hacen el curso o algo muchas veces, a mí me pasó, nos lleva todo un tiempo como entender el glosario y decir, spoilea un poquito de esto, ¿no? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué usan todas estas palabras raras, ¿no? Casi que el adyacente posible, que todo. Después yo llegué a una conclusión en algún momento, digo, bueno, Ronald no es complejo, en realidad él tiene la generosidad de que nos está tratando de describir algo que es complejo de la manera más simple posible. Pero lo que quería invitar es a lo siguiente, uno de los patrones que aprendimos nosotros, de tantos patrones que nos enseñó Ronald, es el patrón de la polaridad. Y en el patrón de la polaridad, día-noche, no sé, sequedad, humedad, digamos, frío-calor, todas las polaridades que pueden haber, lo que Ronald nos enseñó es que las polaridades justamente tenemos que tratar de gestionar tensiones. Y una polaridad que para mí está muy presente acá y que a veces no ponemos en palabras, es como lo más superficial y como la publicidad, el marketing, la cosa, pero, digamos, el greenwashing en un lugar, el querer simplemente parecer algo para vender, vamos, ¿no? Muy en una cosa epidérmica y toda la profundidad que se abre cuando nos metemos en el mundo de la recreación organizacional. Entonces yo lo que quería spoilear en esa cosa es algo muy cortito de dónde vengo, porque yo vengo de un publicista que en algún momento cuando me presentaba, que dejé de ser publicista, me dijiste, alguien me dijo, sos como un publicista arrepentido. Digo, bueno, la idea sería justamente no serlo, pero, y en ese desandar todo el camino de ya tener cuidado con el greenwashing, con caretearla, ¿no? Como en términos de careta, con no mostrar la autenticidad, fui desandando y me encontré con una diapositiva, y ya voy a tratar de redondear Cali para aprovechar el flujo, ¿no? Pero me encontré con una diapositiva que tenía tres puntos, ¿no? Decía saber hacer, uno, como el know-how, dos, hacer, que era transformar la realidad, y tres, hacer saber. Claro, entonces yo entendí en ese momento, fue de esto ya hace casi 20 años, el problema en el que estaba metido cuando digamos, uno comunicaba cosas que no eran coherentes hacia dentro de la organización. Entonces, mientras uno comunicaba cosas bonitas para vender,
digamos, las críticas, las redes sociales, las cosas aparecían, o en el activismo, aparecían como los issues, los temas negativos, como diciendo, sí, sí, muy lindo el celular, pero las baterías en el Congo, los gorilas, los chicos, la explotación infantil, la teen. ¿Y cómo se hace para darle coherencia a esto? Y lo que yo me di cuenta es que no se podía hacer solo en el dominio de la comunicación, que había que hacer algo que se llama en sustentabilidad backcasting, tenía que ir al hacer y al saber hacer. Entonces, cuando fui retrocediendo, llegué a esto que por lo que yo estoy aprendiendo, soy un aprendiz de este curso de Ronald, que es que normalmente lo que nosotros estamos tratando de alinear son tres planos narrativos que muchas veces se le dice story being, que es como el ser, story doing, el hacer, y storytelling. Son tres planos narrativos, ¿no? En el ser está toda la cultura organizacional, el propósito, la misión, la visión. Después el hacer está toda la gestión corporativa, toda la manera digamos, la manera de innovar un producto, si tiene obsolescencia planificada o no, yo qué sé, este celular, puedo cambiarle la batería o lo que fuera. Y después está lo que la organización dice. Mi hipótesis, y ahora Ronald suelto, es que si la organización es auténtica, es y hace, es muy poco lo que tendría que decir. Si llega a ese nivel de coherencia organizacional, solo tiene que decir aquellas cosas que requiere de la herramienta de comunicación para contar y decir. Por ejemplo, si yo voy a hacer una fiesta, bueno, creo que está bueno decirle a mis amigos que están invitados, ¿no? Y quizás alguna consigna más, pero no hace falta mucho más. Suelto, pero me parecía importante entender ¿por qué yo me metí en todo este baile o en toda esta complejidad y le dedico horas a hacer un curso con Ronald para entender la regeneración organizacional? Porque yo creo que no puede haber una marca regenerativa si es que en algún momento existe la idea de una marca regenerativa, porque prefiero hablar de impacto regenerativo, pero creo que no puede haber una marca regenerativa si la cultura organizacional no es regenerativa, si los liderazgos no son regenerativos y si toda la coherencia hacia adentro y hacia afuera no es regenerativa. Y ahora le doy la palabra. No, súper interesante que trajiste eso porque también muchas veces hemos preguntado, que esta vez Para marcar la olvidé, cancha, ¿no? no, no, de cómo llega cada uno de nuestros invitados a la regeneración organizacional y muchas veces está, o sea, ese proceso personal barra vocacional es lo que los termina trayendo a la regeneración organizacional, que de alguna manera es un marco que termina haciendo sentido con un proceso incluso muchas veces personal que cada uno va haciendo y al cual va llegando, ¿no? Y lo encuentran, muchos nos dicen, encontré como palabras a lo que internamente ya venía sintiendo, las formas de hacer dentro de las cuales quería hacer y demás. Así que está genial escuchar tu recorrido eh, y cómo te encontraste con la regeneración. Así que bueno, ahí Hay, hay, fueron mira, comentando en el chat. hay, te digo una cosita nada más. Hay una pregunta que justo la tengo en mi página y no la puedo leer, de Frederick Laloux, el autor de Reinventar las Organizaciones, ¿no? De Nueva York, que es un súper autor, que dice, el verdadero signo del liderazgo es la capacidad de sentarse con una pregunta difícil sin respuesta inmediata, el tiempo suficiente hasta que las respuestas empiezan a surgir, como casi siempre lo hacen, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta de verdad, bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería una marca regenerativa? Esa es una pregunta difícil. Acá estamos con Ronald tratando de pensar, a ver qué aparece. Así es, está muy bueno. Está muy bueno. Em, Ronnie, ¿sigo con la siguiente o querés que Sí, te a vea mí ahí? quizá una contrarreflexión respecto a esto, ¿no? El mundo organizacional eh, tiene externalidades negativas masivas. Eh, Tanto que hoy día vamos por el séptimo, ¿no es cierto?, límite eh, sobrepasado de 9 límites que sostienen la vida compleja sobre la Tierra. Entonces es muy interesante esta conversación porque si bien es cierto, em, todas las organizaciones están en lugares distintos en esta em, coherencia, como decía Pablo. Em, Cada una tiene la posibilidad de entender y codiseñar
un próximo paso en una dirección que disminuya esas externalidades negativas masivas. Y es muy interesante porque muchas organizaciones en el lenguaje están en la regeneración y en la realidad están en un mundo Disociar. al borde de la ley, ¿no? Entonces es muy interesante justamente esta polaridad entre la superficialidad muchas veces de las estrategias de marketing o de comunicación, comunicacionales, y la realidad organizacional. Entonces, em, de hecho, Pero ahí, Ronnie, mirá, por eso nuestra consultora se llama coherencia organizacional, porque nace de esta como evidencia que observamos durante muchísimos años entre esto del story being y el storytelling, ¿no? Entonces es muy interesante em, cómo poder, como por un lado, visibilizar la realidad y segundo, cómo poder apoyar en adyacentes posibles que sean como habilitantes de un camino hacia un mundo un poco más, un poco mejor que como lo encontramos. Eh, ahí yo tengo algo para decirte que me parece que integra, como decís vos, de que la belleza sirve para integrar y trascender. A ver si esto nos sirve para integrar y trascender a un próximo nivel. Porque justo acá Romy Altamore, que yo la conocí en Natura, creo que ahora no está más en Natura, dice, qué hermosa esa tensión que planteas, Pablo, entre la profundidad de los temas y la superficialidad del marketing. ¿Cómo comunicar de manera simple los conceptos complejos, ¿no? Y esta pregunta es compleja porque entiendo la pregunta, pero por otro lado sabemos que no existen soluciones simples a problemas complejos, que el marketing normalmente reducciona la atención, hoy escasea, no sé, a menos de un minuto la atención de una persona y tiene que decir solo cosas bonitas para que compren, como decíamos en algún momento de la publicidad, el paradigma dominante que van muriendo ya a los golpes, en algún momento los chistes decían mentime que me gusta. Hoy parece ser que ya no gusta tanto que nos mientan, ¿no? Entonces, vos traes un ejemplo, Ronnie, que vos decís, vos nos enseñás a nosotros siempre que todo es contexto dependiente y que nada es libre de contexto. Entonces, una organización está en un contexto. Digamos, para mantener una coherencia organizacional en lo que hace hacia adentro y lo que dice hacia afuera, si se disocia del contexto, ya estamos en un problema de salud organizacional de alguna manera, ¿no? Entonces, y yo tendría un ejemplo, si querés, que se me ocurre, porque justo Romy, que trabajó en Natura, si se puede dar un ejemplo de una marca, digamos, Puesto. me la juego yo, me hago responsable. Digo, yo conozco Natura y he trabajado con Natura Cosméticos desde hace mucho. Y por ejemplo, hace poquito, digamos, sacaron avisos en los diarios y sacaron también sus líderes, la CEO, Vero Marcelo publicó en redes sociales, también el sí. Por dar un ejemplo, publicaron un aviso que decía, el compromiso con la vida no acepta retrocesos, ¿no? Un aviso, pero de una página, ¿no? Y decía, ¿cuánto cuesta dejar de invertir en el futuro? Yo veo ese aviso de Natura, como experto en comunicación y marketing, lo veo, digo, wow, mirá qué bien, ¿no? Cómo se la jugaron, ¿no? Como casi lo dijeron, en un contexto donde todo estaba a favor para quedarse callado y no decir nada, y en un contexto donde recibo una nota de The Guardian, y voy a jugarme y decir otra marca, de Accenture, que se bajó de todas sus políticas de, digamos, diversidad, equidad, inclusión y todo, porque ahora el viento le soplaba a favor para bajarse. Ahora, más allá de juzgar si Accenture hizo bien o no, yo como consumidor conozco la marca Natura desde antes del 2000. O sea que deben haber pasado como 6 mandatos presidenciales, hablando de ritmos y de ciclos, ¿no? Y yo desde siempre la elegí y me gusta por sus valores, sus principios, su dirección de viaje y su coherencia. Cuando veo ese aviso, digo, esto es coherencia organizacional. Y no es por hacer un chivo a Natura, sino es porque le agradezco el ejemplo, digamos, porque también vale la valentía de jugársela, sacar un aviso y decir o sea, yo soy papá de una hija y no solo quiero elegir una marca Natura porque es buena, sino que quiero elegir un mundo para mi hija, digamos, ¿no? Y Natura está diciendo, lo vuelvo a decir, el compromiso con la vida no acepta retrocesos. Entonces, eso es algo muy simple de decir
pero es muy difícil de sostener en coherencia. Eso es mi punto. sin duda. Em, sí, bueno, tanto que, tanto que comentar. Ah, Eh, el, el- la coherencia en el sentido de dirección siento que es probablemente lo más fundamental en una organización, ¿no? O sea, esa brújula que te lleva a ser coherente en la toma de decisiones en el tiempo. Y quizás decir al mismo tiempo que en todo sistema que está en proceso de decaimiento, como nuestro sistema global, digamos, nuestro sistema económico está en un proceso de decaimiento abrupto, y cuando eso ocurre, el foco siempre está en la hipereficiencia para sostener un crecimiento a cualquier costo, ¿no? Y como las externalidades negativas las pagan la naturaleza, las comunidades más marginales y las futuras generaciones en forma tremenda, pero que nadie obliga a evidenciar eso, eso es lo primero que se reduce, ¿no? Por eso Accenture, por eso Google también, eh, sí, eh, son un montón las marcas, pobre, la ligó Accenture, como pero son unas la- cuantas que se alinearon al... entonces es súper interesante porque vivimos en un mundo de un nivel de paradoja gigante, ¿no? Que al mismo tiempo evidencia el decaimiento y al mismo tiempo evidencia la esperanza, ¿no es cierto?, de muchos que están y que estamos trabajando en como intentando dar pasos, digamos, en esa dirección del compromiso con la vida, ¿no? Y Ronnie, muy Pero- cortito, te puedo decir, y en un mundo donde el chiste, el meme, fingir demencia o finjamos demencia, está muy lejos de ser un chiste, ¿eh? Tenemos presidentes que fingen demencia, empresas que fingen demencia, y en este caso dimos un ejemplo de una marca que dice, no, pará, no podemos seguir haciendo pagar a la naturaleza semejante externalidad, no con mi consentimiento, no nosotros. Y ahí me invita a una narrativa coherente, porque si no, qué fácil sería que una agencia de publicidad me diga, ¿sabes cuál debería ser tu eslogan? Bienestar bien, porque es el bienestar con uno mismo y bienestar con los demás. ¡Ay, me encantó! Y al aseo le encantó también, vamos con ese eslogan. ¿Y después qué? ¿Te bajás, se prende fuego la Argentina y mirás para otro lado? Totalmente. Bueno, y algunos no fingen demencia. Eh, No, eso el, es peor. sí. Son Oye, pero coherentes degenerativos. Es la sí, coherencia hay, degenerativa hay que una decía vos. coherencia también detrás, hay que reconocer. Claro, Oye, ya, Cali, sí, sí. sigamos con las preguntas porque tenemos varias preguntas de Bien. invitados Pero y, bueno, pero Bueno, para nos y fuimos a... evidentemente sabíamos que las hebras de esta no, dale, dale, conversación Cali. a Vaya. veces son insospechadas. No, Sí. Ustedes súper dos, interesante, Cali. súper interesante hacia dónde se fue la conversación. Veo muchas caras ahí tomando notas, o incluso los comentarios en el chat que ya los iremos levantando. Em, pero bueno, nos gustaría escuchar, Pablo, em, que de alguna manera que, o sea, con todo este recorrido que venís, contaste que fuisteis haciendo, ¿qué de la regeneración organizacional hizo sentido y nutrió en tu quehacer desde los roles que tenés, ¿no? Ahí por ahí, cuando te presentamos decíamos, tenés distintos roles, bueno, ¿cómo eso fue nutriendo tu práctica y cómo la integraste concretamente, ¿no? Buenísimo. Sí, acá puedo tratar de ir un poquito más ágil para ganar tiempo en vuelo, digamos, porque todo lo anterior preparó la tierra para poder explicar más fácil, porque como, digamos, decir, al igual que digo que bien estar bien es muy fácil decirlo, pero después hay que parecerse, ¿no? Hay que parecerse a eso. Yo en mi página también digo, bueno, voy a ayudar a las marcas a alinear el ser, hacer y decir. Story being, story doing, storytelling les encanta a todo el mundo, ¿no? Pero eso podría estar en un sobre de azúcar y está buenísimo, o una tarjeta de fin de año. Ahora, lograr eso con una organización, como me dijo una vez un amigo, Ronnie, me dijo, yo estoy dispuesto a meterme entre las patas de los caballos, ¿no? Me dijo, dice, claro, porque lograr eso, tenés que ir a decirle a alguien, che, pero ¿estás seguro que vamos a decir esto? Porque mira que si vamos a decir esto y vamos a hacer esto otro. No, pará, ¿y vos para quién trabajás, no? Entonces, respondiéndote a tu pregunta, uno de mis roles de mis sombreros es como consultor, ¿no?
Entonces, como consultor o como asesor, me permitió realmente, porque en algún momento yo me pregunté, ¿para qué voy a hacer un curso de organización organizacional si yo no trabajo en cultura, no trabajo en organización, no pretendo trabajar en ese momento? Me permitió tener una mirada de mi cliente, de la organización, de los problemas que tienen, una lectura de contexto que nunca antes, digamos, había tenido ni me imaginé que iba a tener. O sea, puedo entender desde todo lo contextual hasta lo que le pasa a la organización, hasta patrones, hasta puntos de acupuntura, digo, cosas que aprendimos en el curso, que algunos dirán de qué está hablando, ¿no? Y toda esa mirada, distinguir dominios, ¿no? Entonces, toda esa mirada de diagnóstico, de entendimiento de lo que al cliente, digamos, le puede estar pasando, lo que le puede estar doliendo, a mí me dio una profundidad, una sensibilidad frente a los emergentes, un entender. Entonces, claro, para aterrizar esto, digamos, un ejemplo como en el chiste ese del borracho que está buscando las llaves que perdió abajo del farol, pero las perdió en la parte, digamos, en la puerta de la casa que estaba oscura, ¿no? Y le preguntan, ¿por qué la buscas acá? Y dice, porque acá hay luz, ¿no? Si estás en un dominio equivocado, o estás accionando sobre un dominio, por ejemplo, para traer un ejemplo que Ronnie nos ayuda a diferenciar el dominio simple, un dominio complicado, un dominio complejo, un dominio caótico. Entonces, si yo estoy accionando sobre un problema como si fuese algo complicado de una manera lineal, hago A para que pase B, y no entiendo que en realidad estamos en otro dominio, buca, complejo, no sé qué, lo que hago es como buscar la luz abajo del farol, buscar las llaves abajo del farol porque en la oscuridad no lo puedo buscar. Entonces, me abrió la puerta a un mundo más complejo, pero que me invita a dejar de fingir demencia y tratar de buscar coherencia, ¿no? Sería desde como consultor. Ahí no sé, Rory, si querés decir algo o seguimos tirando sombreros. No, dale, dale, vamos con más sombreros, de ahí hacemos comentarios. Vamos como sombrero, ahora. Había que pedir doble de musa, ¿no? 2 horas, digamos. ¿Una hora más? Por favor, me extendés como catalizador de impacto. Me permitió también darme cuenta, un amigo me dijo una vez, vos sos de esos que se tiran del avión y después se ponen el paracaídas, ¿no? Me dice. Porque me dice, ¿qué carajo es el catalizador de impacto? Que me dice mucha gente, me dice, sos un ladri, como dicen en Argentina, catalizador de impacto. Y la verdad que yo intuía que yo quería catalizar impacto. O sea, el catalizador es algo que acelera un proceso en química, digamos, para ir en este caso hacia el impacto. Pero también el curso me permitió entender qué había querido decir yo con mi intuición, que también hablamos de eso, de decir, no, no, sí, sí, quiero hacer eso, pero el curso me permitió ir entendiendo un montón de cosas de cómo los organismos vivos tienen un proceso metabólico, anabólico hacia adentro, catabólico hacia afuera. Ustedes dirán, uy, estos, ¿en qué se metieron, no? Y cómo el catalizador de alguna manera también puede ser como un intento en un contexto complejo de decir, bueno, vamos a tratar de hacer una intervención a ver si esto cataliza o provoca el impacto deseado, ¿no? Y si lo provoca se transforma en un atractor. Entonces también como catalizador de impacto me dio un montón de herramientas, estructura, todo para entender qué era eso que yo decía que quería lograr, porque cómo lo iba a lograr si no sabía qué era. Vos me decís, Ronnie, si no vamos a la próxima. Lo que ustedes digan. Pero bueno, eh, sí, qué interesante el tema de que cuando siempre el contexto permea la manera como actuamos en él. Y muchas veces pretendemos actuar independiente del contexto porque creemos que el liderazgo se hace de una manera, ¿no? Entonces, me encanta esto que traes porque cuando uno entiende que todo es justamente contexto dependiente y no libre de contexto, siempre el contexto va a definir lo que ocurre después. Y por lo tanto, en el mundo de la consultoría y de hecho en el mundo, digamos, organizacional en general, independiente del rol que uno ocupe, la lectura de los contextos es algo que es central, en especial en un mundo de volatilidad e incertidumbre en aumento. Entonces, eso me encanta y cómo eso puede conversar con una coherencia entre cómo la organización se trabaja Y hacia ahí, el Ronnie, y se y ahí, trabaja Ronnie, tengo, hacia el exterior.
¿Mm? Ahí, si querés, y te dejo seguir diciendo, pero tengo un ejemplo muy sencillo porque Cali me había dicho, che, está bueno si tenés ejemplo. Tengo un ejemplo muy sencillo, más allá de marca, de un cliente al contrario, pyme, digamos, una empresa mediana, de consulta, algo más normal, donde no les interesa tanto los temas como de la regeneración a todo, ¿verdad? Pero que son afines, ¿no? Y entonces estaba hablando con una empresa que justamente está en Tucumán y un cliente mío, y no voy a decir nada ni comprometido ni engorroso, pero bueno, está en Tucumán y hablando con una persona muy querida que trabaja en la organización, y en un momento ella trabajando desde su casa me dice algo así como, a mí me encantaría que hagamos algo por un tema de impacto ambiental. Con temas de real estate y de lo que fuera. Entonces me dice, me encantaría que hagamos algo de impacto ambiental y todo, pero ¿cómo le explico a la organización? ¿Cómo los convenzo? ¿Cómo les digo que esto, por qué, qué sentido tiene que nosotros nos metamos en esto? Porque entiendo que a vos te interesa, a mí me interesa, me interesan mis hijos, pero ¿qué sentido tiene con nosotros? O sea, estirado de los pelos. Y me acuerdo, le digo, tengo una pregunta, Laurita, pongámosle. Vos no me contaste la semana pasada que se te metieron unos animales y lo que fuera por la puerta de atrás en tu casa. Sí. ¿Por qué era? Ah, dice, porque yo vivo, bueno, yo vivo sobre la yunga, me dice ella. Le digo, ah, viví sobre la yunga. ¿Dónde están las oficinas? ¿A cuánto están de la yunga? Y bueno, estarán a 15 minutos, depende. O sea, ah, están a 15 minutos. Y fui tirando y de golpe, ellas como me dicen, estaba que no lo podía creer. Como que estaba saliendo de una ilusión óptica. Decís, pero pará, como me lo estás contando, vivimos en la selva. Y le digo, y sí. Le digo, y encima están con 40 grados de calor, se les estropeó el aire acondicionado, la gente no quiere ir a trabajar, me decís que no pueden trabajar porque el calor es insoportable, el calor que hace es insoportable, vamos a suspender las reuniones, pero todavía tenemos que pensar que tiene que ver la selva con el negocio. Negocio de real estate, que además sé que vos conocés, y no estoy mandando al frente a nadie, porque alguien puede asociar, puede pensar cuáles son mis clientes, pero esto es solo una conversación, porque hay gente súper comprometida, ¿no? Una conversación de alguien amoroso que de golpe los dos hicimos como un eureka, ¿no? Además, un negocio de real estate. Imagínate vos que sabés, Ronnie. ¿Qué tendrá que ver? Imagínate en estos tiempos que se incendia la Argentina, que está politizado, entonces, y sin embargo nos cuesta, como decís vos, y un concepto que hemos aprendido, que te lo regaló Carol Sanford, que vi la charla que se lo dedicaste a su memoria viva, y se la dedicamos también, del alcance de consideración. Nos cuesta en la miopía, ¿viste? El negocio, no, negocio, no, número, no sé qué, se están prendiendo todo, o sea, salís a la calle 38 grados, eso el médico es fiebre. Tenemos fiebre, Total. pero no encontramos qué tiene que ver con la organización. Qué bueno eso que traes, y también, Pablo, vos nombraste como varios conceptos, y que fueron como herramientas o nuevas formas de ver a la hora de hacer un diagnóstico organizacional, por ejemplo. Hablabas de, no sé si se escucha bien, porque tengo ahí, Sí, estoy con internet. Hablabas de patrón, bueno, obviamente lectura de contexto, que es esto que venían comentando, hablaste de los patrones, de los puntos de acupuntura, de los emergentes. Bueno, ahí Ronnie, no sé si querés hacer eco o profundizar un poquito más desde dónde vienen o de qué hablamos cuando hablamos de alguno de estos conceptos a tener en cuenta, por ejemplo, en el diagnóstico organizacional. Como para que también los consultores, no sé, acá consultores en sala puedan como empezar a ver desde dónde aparece como la aplicación de esto. Sí. Em, yo creo que todos somos consultores en nuestros contextos, ¿no? Independiente de los roles que tengamos. Entonces, cuando comenzamos a desarrollar este marco de regeneración organizacional y empezamos a sintetizar los dolores más masivos que se empezaban a repetir en distintos contextos, en distintos tipos de organización, de distintos tamaños, en distintos momentos, prepandémicos, pandémicos, pospandémicos, empezamos a clusterizar la información cuando levantamos un poquitito más de 2.000 dolores organizacionales y empezamos a entender que muchas de las intervenciones que ya veníamos haciendo tenían relación con lo que después llamamos puntos de acupuntura, que un punto de acupuntura, como muchos deben saber, es como un punto em, donde generando muy poca intensidad de energía, el efecto puede ser muy sistémico.
Y esos puntos de acupuntura que identificamos eh, son 6 y son siempre repetitivos con algunos como especificidades en cada contexto, ¿no? Pero fundamentalmente son estrategia, estructura, gobernanza, que ahí yo hago eco de lo que decía Felipe Zoraires, respecto de la relevancia de la gobernanza, ¿no? Y la gobernanza tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Entonces, eso es un punto de acupuntura clave. Y luego, estilos de liderazgo, procesos y patrones de comunicación. Y en el contexto del punto de acupuntura de patrones de comunicación es que estamos teniendo esta conversación con Pablo. Entonces, puntos de acupuntura son todos aquellos espacios de intervención organizacional, sea desde adentro o desde afuera, y, y los llamamos de esa manera porque en realidad intentamos trabajar con la menor relación energía-eficiencia. Es decir, lo que normalmente ocurre en una organización primero es lo que requiere menos energía invertida. Y por eso trabajamos desde esos conceptos, ¿no? Y esos conceptos es como justamente evoluciona el mundo natural. El mundo natural no se plantea un lugar donde llegar e invierte energía para poder hacerlo, sino que está muy consciente del momento presente y de las posibilidades de poder caminar en lo que llamamos adyacentes posibles, pero siempre con la menor relación energía-eficiencia. Entonces, un punto de acupuntura es eso, y eso lo identificamos desde la perspectiva y desde la mirada de el lenguaje de patrones cognitivos, patrones de comportamiento, patrones de múltiples orígenes, y por eso es que es muy central, digamos, el lenguaje de patrones en este programa. Y ahí también te puedo traer un ejemplo muy chiquito de una call que tuve ayer con una cliente también, que donde apliqué algo, porque lo bueno es cuando uno aplica algo, digamos, ¿cuál es el insight más maravilloso para un consultor? Cuando aplicas algo que es teórico, en principio, y en la práctica decís, funciona. Entonces ahí viene el entusiasmo, ¿no? Pues sí, es como si te dijera, hasta acá era muy linda la teoría, pero cuando lo aplicás y funciona, decís, buenísimo. Entonces, justamente, dentro de los puntos de acupuntura que vos nos enseñaste, que creo que no sé si los mencionaste, pero que la estrategia, la estructura, la gobernanza, los procesos de liderazgo, los estilos de liderazgo, los procesos, los patrones de comunicación, yo obviamente encontré mi punto más cercano a mi expertise en los patrones de comunicación. Seguro si me invitas a cualquier otro podré ayudar o meter mano o alcanzar alguna herramienta, pero en patrones de comunicación digo, pará, vengo desandando desde el publicista arrepentido, digamos, ya llegando a la regeneración organizacional, patrones de comunicación. Y entonces ayer estoy con una empresa que quiere salir a contar todo lo que hizo de sustentabilidad, pero hasta ahora no contó nada y tiene este temor que tienen entre como salir del closet de la sustentabilidad, salir a contar que le llevan, digamos, problemas, boomerangs y riesgos reputacionales por todos lados, ¿no? Un poquito como diría entre el greenwashing y el greenhashing, ¿no? Entre caretearla o silenciar lo que ya están haciendo, que tiene como 3 años ya de trazabilidad. Y entonces en ese contexto, y además que nada es libre de contexto, digamos, y todo es contexto dependiente. Entonces por eso dice, che, y salir a contar ahora que estamos en todavía cuando todo el mundo se está bajando, ¿no es raro? Y depende cuál es tu dirección de viaje, tu valor, tu esencia, digamos, digamos, depende. Entonces, en ese punto, me decía, ¿y si cómo hago para saber qué está listo para contar y qué no? Digamos, de todo lo que estoy contando. Me dice, ¿vos cómo me ayudas? ¿Cómo sabemos si, che, cuento esto, cuento lo otro? Y ahí apliqué algo que funcionó perfecto porque pareciera ser que es para algunos palabras lindas para chapear en un almuerzo, como dice. No, dije, mira, acá lo que aplica es el principio de suficiencia. ¿Cuándo es suficiente para tomar una decisión y cambiar hacia un nuevo estadio, ¿no? Entonces, vos lo que me contás es que esto hace 1 año que lo arrancaste, esto hace 2 que lo arrancaste, esto hace 3 que lo contaste, y la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuándo es suficiente, principio de suficiencia, para que nosotros lo podamos contar sin un riesgo? Sino, ¿cómo? Ustedes, pero esto otro, ¿no? Y me dijo, uy, perfecto, me quedó clarísimo. Listo. Y lo vamos a discutir en otro momento, pero yo dije, wow, como consultor, principio de suficiencia, Pasa- listo. y Esto lo pasa, discutimos otro día. pasa mucho eso,
justamente en estrategias de gobernanza y de toma de decisiones, ¿no? Esa decisión que tomaron, la pregunta es, bueno, ¿cuándo sé que es suficiente, ¿no? Para poder comunicar esto de una manera segura y contundente. Y eso, bueno, ese es el regalo probablemente de justamente el concepto de suficiencia viene de, de el entendimiento de la cantidad de información mínima viable para poder tomar una decisión. Y en este mundo lleno de información, muchas veces eh, se nos escapa la yegua, como decimos acá en el campo, O con la la cantidad de tortuga, como información dice también. y, claro, o no tomamos nunca la decisión o la postergamos y así, ¿no? Probablemente eso les pasó a ellos, ¿no? Que esperaron 3 años para poder empezar a comunicar. Pero no quería que se me fuera, Cali, el concepto del alcance de consideración que trajo Pablo, ¿no es cierto? En este ejemplo, la Carol Sanford, que es una de las precursoras de la regeneración en organizaciones y en corporaciones. Eh, el alcance de consideración, ella lo llamaba en inglés scope of considering. eh, Y tiene mucho que ver como con esta idea de identidad, ¿no? Hasta dónde llega la organización, hasta dónde llegamos nosotros dentro del mundo organizacional. ¿Y por qué digo esto? Porque si las empresas fueran más conscientes del alcance de su consideración, probablemente internalizarían más costos de lo que internalizan, por una cosa Bueno, el ejemplo de la natural. yunga, daba, el ejemplo de la yunga. El ejemplo de la yunga, Vivía en la yunga. y muchas, claro, y muchas veces se romantiza el caso del mundo ancestral, eh, porque se dice que el mundo ancestral era tan como consciente, y en realidad era consciente, tenía mucha sabiduría, pero lo que le pasaba es que se topaba con su externalidad en la cara en tiempo real, la yunga, ¿no? Y por lo tanto tenían que hacerse cargo de su externalidad negativa en tiempo real. Y Claro. esto, con nuestro sistema No había globalizado, lugar para fingir eh, demencia. no, exactamente, no había lugar para fingir demencia. Y hoy día lo que ocurre es que es muy fácil comprarse una polera de $2, entendiendo de que quien fabricó esa polera está a 13.000 kilómetros de distancia, nunca lo vamos a ver y nunca vamos a saber cuánto gana en un día esa persona. Entonces es muy fácil eh, modificar el concepto de alcance de consideración cuando vivimos en un mundo globalizado donde es Y el marketing muy sacó fácil. muchísimo Y el- provecho de eso, Muchísimo, obviamente, ¿no? muchísimo. Entonces, el Hay, alcance, perdona, solo para terminar la idea, es tan relevante esto porque nos permite internalizar un concepto fundamental en el mundo regenerativo que tiene que ver con los sistemas anidados, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas, incluso los territorios, donde se anidan nuestras operaciones? Y si la organización es cada vez más consciente de eso, es cada vez más consciente del alcance de su consideración, de la identidad y de los sistemas anidados donde opera, eventualmente va a toparse con su externalidad con mucha más evidencia y va a hacer el esfuerzo de internalizar cada vez más sus costos. Entonces, y alcance de además, consideración, y ahí Ronnie, además, no solo en ese nivel, también llega a un nivel que toca el de la conciencia, ¿no? Esta Julia Butterfly, la activista esta que vivió en un árbol, una heroína increíble que la conoces, en un momento dice en una entrevista, lo dice en inglés, ¿no? Dice, when you throw something away, what is a way? Dice, what is such a thing? ¿No? Dice, there is no way. No existe. Lo que estamos haciendo cuando vos tirás algo away, y lo digo away, es como lo estás tirando fuera de tu vista. Entonces, fuera Claro. de tu vista están los chicos que Cuando hicieron decimos, cuando decimos reciclo, yo Claro. reciclo, reciclo nada. Entonces ahí el alcance de Claro. consideración. Decís, no importa, están en Tailandia, no importa, la madre no vio a su hijo en un mes porque está en un taller explotada, bueno, no importa, no va al colegio, no importa. Y vos decís, pues está away, y obviamente hay un negocio montado alrededor de eso. Sé que tenemos el tiempo cortito, y no sé, Cali, si querés, a mí me queda un sombrero que está bueno contarlo rápido porque me parece una pena no contarlo, y me decís si querés. Quería ir, ¿Puedo? sí, todo tuyo.
No sufra, lo cuento rapidísimo, te Bien. juro. Porque es el sombrero como de, digamos, como el líder de una organización que nunca pensé, también fue una sorpresa, porque yo hasta hace un año atrás era simplemente un consultor, pero se me ocurrió hacer una red de personas comunicadas en WhatsApp, que le puse Puente Regenerativo, de hecho acá Felipe y hay muchos más que son parte de esa red, que ustedes también, que se llama Puente Regenerativo, que decimos cariñosamente que son puentistas. Y acá yo tengo que me tomé un café con Ronnie cuando Puente Regenerativo había nacido en abril del año pasado, tenía un mes de vida, y Ronnie en un café me explicó las organizaciones de centro vacío y me dice, bueno, mira, vos ahora estás acá y tenés que ir creando las conexiones hasta que vas armando la red, ahora lo voy a dejar a Ronnie no sé qué, y un día te vas a poder correr al costado del círculo y un día hasta capaz te podés salir. Y me explicó una cantidad de cuestiones que sumados a todo el curso, más esto, yo puedo decir que sin todos estos conocimientos hoy Puente no existiría, pero por suerte ese adyacente posible sigue vivo, porque es un sistema vivo, y lo que aplicamos fue, como si yo fuese el CEO de Patagonia, pero es un grupo, yo apliqué todo lo que aprendimos en este curso a Puente. Y lo que puedo decir es que sigue vivo, así que le mando un saludo a todos los puentistas. Vamos por más. Y sería ideal que compartas el link al grupo si alguno se quiere sumar también, de Bueno, repente, dale, con mucho gusto. integrantes. Así que bueno, gracias por traer también este Ah, de bueno, comparto. sombrero. Ujú, Y bueno, Es sí un lindo estamos, sombrero. Es un caso muy lindo de éxito y ese dibujito que hicimos en ese café hace ya un año, o un poco, bueno, un poquito menos de un año, ¿no? Eh, ujú. está, Menos, sí, sí, porque Puente pasó los 9 meses. se Ujú. acaba de nacer, entonces, de nuevo, ¿viste? Hubo Tenía 2, 3 meses, pero vos ya me renacimiento. dijiste todo lo que iba a pasar. Me dijiste, mira, va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a pasar por acá. Y si acá no haces esto, no haces esto, no haces esto, ahí va a morir. Además me dijiste, está bueno que vos le digas comunidad, pero no es una comunidad, ni lo va a hacer. Entonces, me daba unas definiciones técnicas que eran terribles, pero me ayudó a no perder, a no fingir demencia y tener siempre el horizonte a mano, ¿no? Sí, y quizás ahí como rescatar un tema que lo conversamos tanto, que es que, porque la gente tiene este también romanticismo con el mundo de la colaboración y pensando de que todo puede ser un ecosistema desde el minuto cero, y la verdad que todo ecosistema siempre parte siendo una plataforma porque siempre hay alguien que sostiene los primeros pasos hasta que la robustez y la resiliencia te permitan avanzar en el desarrollo de un organismo. Y eso es lo que fuiste haciendo con mucha magia y mucha entrega y bastante esfuerzo y bastantes horas de dedicación, hasta que un día llegó el momento en que entendiste de que había un borde de agotamiento, porque la teoría de borde acá funciona maravillosamente, y dijiste, bueno, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo hacemos este avance? Y ahora empezó, yo diría que un proceso de más autogestión que va a llevar seguramente a este sistema a florecer. Y ya no tanto a crecer, sino que a empezar el florecimiento, porque la armonía entre crecimiento y florecimiento es parte del mundo natural, ¿no? Nada puede crecer. Lo más maravilloso ahí, Ronnie, es que podemos aplicar, es como un atelier, porque es una organización donde aplicamos todo lo que aprendimos del mundo, lo vamos aplicando y vamos viendo qué pasa. Y por otro lado, esa conciencia, porque el grupo es de regeneración, entonces somos como esos masajistas que se dan masajes entre ellos, de alguna manera, para practicar. Quiero decir, Exacto. no pasa nada, porque decimos, che, vamos a aplicar este criterio, vamos a hacer esto, no, no funcionó, bueno, undo, volvamos a Y, pero y es la, y la súper experimentación, experimental. el foco en la experimentación también fue clave y ha Cómo sido un proceso bien aprendemos, la lindo. creatividad. Exactamente. muy bien. Sí. Bueno, para cuidar tus tiempos, lamentablemente podríamos seguir conversando horas y nos han quedado un montón de temas afuera. Em, pero sí, bueno, me gustaría cerrar y quizás si alguno después se quiere quedar y surge alguna pregunta que puedan Yo me responder, puedo quedar un ratito más, sí, sí, sí. ¿no? Cerremos. Muy bien. Em, Me gustaría, bueno, todo
también queríamos invitarlos en este marco al programa de regeneración organizacional, que como decíamos, comienza en realidad en abril y todavía estamos con las inscripciones abiertas, en donde, como Pablo había nombrado por algunos momentos, él también fue alumno, incluso tiene intenciones de volver a hacerlo en esta oportunidad. Así Así es. que, sí es. Así que con esa invitación, me gustaría que vos puedas por ahí transmitir a quien está considerando o que por ahí le llaman la atención todavía estos temas y le gustaría tener herramientas para integrarlo en su práctica cotidiana. Por ahí, dos preguntas asociadas, y ahí el desafío de cómo manejas el tiempo. Pero, ¿cuál fue tu mayor sorpresa del programa y qué le dirías a alguien que está considerando o que le llama la atención todo lo que estuvimos conversando hoy y de hacer parte del programa en esta edición? Bueno, buenísimo. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, voy respondiendo en distinto orden. Digamos, por un lado, ¿qué le diría a alguien que está pensando en hacerla? Bueno, lo primero que tengo para decirles es que yo lo voy a hacer de vuelta en este año, con lo cual habla de un compromiso de que si se los recomiendo, obviamente yo soy el primero que, como dicen unos amigos españoles, aplícate el cuento, ¿no? O sea, soy el primero en probar la medicina y además creo que uno puede profundizar tanto como se meta con esto, porque mismo Ronnie no es que enseña algo que él ya terminó de aprender, Ronnie aprende y aprende y aprende en cada curso con nosotros, estamos todos aprendiendo, y entonces ese loop infinito de aprender es el primer aprendizaje, digamos, es quizás lo que más me partió la cabeza de alguna manera, entender que la naturaleza es un emergente perpetuo, estamos todo el tiempo, está sucediendo y sucede entre nosotros, entre los individuos, entre las organizaciones, entonces, permitirnos ese lujo de ser conscientes de eso en grupo es hermoso porque, digamos, yo puedo haber hecho un curso que dio Ronnie, que además evolucionó, o sea, aprendió todo, o sea, que ese curso no está más, como decía creo que Sócrates, o no sé si era quien que decía que no se puede bañar uno dos veces en el mismo río. Pero por otro lado, tampoco el curso va a ser ese curso si cambia toda la gente que viene, porque la gente que viene va a armar un organismo vivo distinto y en esas relaciones vamos a aprender cosas distintas y van a pasar cosas diferentes, con lo cual más que un curso es una fiesta. Ahora, que también me sorprendió muchísimo es que obtuve una cantidad de respuestas a temas casi de sentido de vida que jamás le había puesto de expectativa a este curso, ¿no? O sea, no solo me dio respuestas y herramientas profesionales que hoy estoy aplicando. Ahora voy a decir también como algo de pro y contra, digamos, por decir, no contra, pero algo como un disclaimer, una aclaración por las dudas en cuanto a la carga de tiempo, la dedicación y la paciencia. Y cierro. Pero lo que digo es, me dio las herramientas, me dio todo lo que venía a buscar profesionalmente, intelectualmente, pero además me hizo sentido de vida. Por eso yo ahora lo estoy, digo, es por acá. Es por acá, por acá están las respuestas. Sí, les digo que tiene una carga horaria, tiene una dedicación, tiene una complejidad. No es terrible, es llevadero, pero requiere que uno se comprometa, se entregue y por sobre todas las cosas, que sea paciente con el proceso. Que no diga, no entiendo, me pierdo, que sea paciente, como quien lee un libro del Señor de los Anillos o algo, y sí, es el Señor de los Anillos, quiero decir, yo a Ronnie le digo que es el Señor de los Anillos organizacionales, ¿no? Hay que tenerse paciencia y las fichas van a ir cayendo, ¿no? Y sobre todo, por último, disfrutar como el viaje. Para mí la regeneración, no solo el curso de Ronnie, es un viaje, no para nunca. Y cada uno lo va viviendo a su manera. Yo he hecho cursos de John Elkington, no, de John Fullerton, perdón, John Elkington, o está pendiente el de John Fullerton, hice el de Laura Stone, estoy haciendo el de Edward Mueller, y por supuesto, ninguno lo repetí, el único que voy a repetir es el de Ronnie, pero digo, y algunos quedaron a la mitad, otros tengo que leer otros, y a veces me angustio, digo, no, no puede ser, soy un irresponsable, y de golpe digo, no, digamos, no, no es para decir que no soy responsable, digo, este es mi viaje y es la manera en que voy haciendo lo que voy pudiendo y entre la hipereficiencia y la resiliencia, gestionando el patrón del ritmo, la dirección de viaje, mi próximo adyacente posible es hacer el curso. Eh, Perfecto. yo, Gracias, de corazón.
Muchas gracias A por eso. todos, a los que están escuchando y a ustedes por la invitación. Em, Valeria Si hizo te parece, una pregunta que me encantaría responderle. dale, abrimos a preguntas, pero bueno, sobre todo agradecer porque ya hay gente que se está teniendo que Claro, que retirar. quienes se quieran ir se vaya. Esto es el cura saluda en el atrio, ¿viste? Como la. Tal Sí, cual, Quien así se que quiera ir que se vaya y que no. agradecemos que nos am- hayan acompañado y también Pablo por tu tiempo de vuelta y tu testimonio. Y bueno, y abrimos ahí, si les parece, a preguntas unos minutitos. sí, y bueno, gracias, Pablito, por tus palabras y por tu, ¿cómo Un se llama? placer Por tu total. síntesis en los aprendizajes, que para nosotros es súper interesante. Además, con cada consultoría que hacemos, el programa se retroalimenta y con cada intervención comunitaria se retroalimenta. Y entonces, nada, es como siempre, la verdad que hay novedad perpetua, como, como decimos en la base, ¿no? Entonces, gracias por esa recomendación. Y Valeria estaba preguntando, decía, si ¿podrías aclarar el término de que la coherencia puede ser degenerativa también? Sí, te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos, em, en múltiples intervenciones, aprovechamos de hacer una investigación acerca de cómo se produce la colaboración en el ser humano. Y tuvimos muchísimos grupos observándolos eh, en sus proyectos y grupos, como estábamos estudiando colaboración, también quisimos trabajar el patrón de la polaridad y entonces entender qué grupos tenían potencial de colaboración y qué grupos no, y eso estaba muy definido muchas veces por los estilos de liderazgo. Liderazgo más jerárquico cooptaban un poquitito el potencial de colaboración. Y entonces a esos grupos que colaboraban con potencial y tenían disposición al cambio, sobreentrenamos en estrategias de colaboración y a los que tenían más una dinámica jerárquica, los entrenamos en comando y control para maximizar la polaridad. Y los resultados que obtuvimos fue que aquellos grupos que lograron generar lo que llamamos nosotros colaboración enraizada para distinguirla de la colaboración por subsistencia, que es lo que ocurre en muchas organizaciones, pero los que lograban generar colaboración profunda o enraizada, eh, identificamos que armaban campos sociales fundamentados en la confianza como emoción de base. Eh, y esa confianza como emoción de base estaba muy definida por la calidad y la profundidad de la conexión humana. Entonces, desarrollamos un patrón que le llamamos el patrón de la coherencia regenerativa, que era conexión asociado a campos sociales de confianza que producían colaboración enraizada y eso generaba un tipo de compromiso con el otro, con el proyecto, a toda prueba. Tanto así que muchos grupos tenían como emprendimientos en paralelo en otros espacios. Esto también lo monitoreamos dentro de un contexto de un curso en la universidad y hubo ese tipo de grupo siguió trabajando posteriormente. En contraposición, aquellos grupos y los resultados que obtuvieron esos grupos fueron realmente sorprendentes. O sea, los mejores resultados en contextos de proyectos que tenían algún nivel de complejidad eran aquellos que lograban colaborar profundamente. Y lo que nos dimos cuenta es que los que no lograron colaborar enraizadamente, que eran los que colaboraban por subsistencia, generaban la emoción base del miedo como emoción del campo social. Y eso evidentemente estaba fundamentado en un tipo de conexión que era muy superficial y cuyo compromiso era súper fragmentado. Entonces, em, en contraposición con el patrón de la coherencia regenerativa, que era conexión, confianza, colaboración y compromiso, esto era como desconexión, desconfianza, colaboración por subsistencia y compromiso fragmentado. Y a eso le llamamos coherencia degenerativa. Ahora, lo interesante fue que en contextos de crisis, esos grupos salían antes de la crisis, con lo cual confirmamos también que la actuación frente a un contexto depende del contexto y no de la capacidad del equipo. Por lo tanto, bueno, hay muchos doble clics de esto.
Pero ahí hay un ejemplo muy claro de una coherencia, porque hay una coherencia en la base, pero es una coherencia que no es muy sostenible en el tiempo en términos de campo social. ¿Entiendes? Así que muchas gracias por tu pregunta. Y, y pareciera que no hay más preguntas. Quizá hay alguien. eh, ¿Micrófono se puede o, no, sí, o armo lío? sí. No, por favor. Micrófono No pasa abierto. que quiere hacerla a viva voz y con cámara prendida. No, capaz no. Bueno, fue un placer, ¿eh? Hay 28 personas. Nadie se quedó con ninguna duda. Para Ronnie, aprovechen que. Bueno. Bueno, Tales de Mileto, dice la Beatriz, que es el que dijo esto de que no nos vayamos en el mismo Era ritmo dos veces, ¿no? ¿O era ah, alguien más? Heráclito. Heráclito. Acá. Ahora, Carolina dice Heráclito. Bueno, Bueno, ahora tenemos Hay que dos salir a versiones. googlear. pero uno de Era ellos, Heráclito. uno de ellos. Sí, era Heráclito, creo. Tiene dos mil ¿Sí, quinientos años Carolina? el comentario. Bueno, entonces nadie abre el micrófono. ¿Qué pasó? Los intimidamos. Vieron todo. Quedó clarísimo. Vos decís. Bueno, Bueno, entonces nos vamos a tener que retirar. nos vamos a tener que retirar. Quisiéramos quedarnos más, pero bueno, agradecerles. Quedamos en contacto, en el chat les quedó mi correo, también la web, por cualquier cosa, y bueno, invitarlos a la charla informativa del programa, que es la semana que viene el miércoles, que ojalá también quienes estén interesados y tengan algunas dudas, bienvenidos a ese espacio para poder entender mejor de qué va el programa. Ahí se envié miles de preguntas, pero poder realizar el programa. Ojalá, Miguel, así que espero estar en contacto pronto. Y bueno, de vuelta, gracias Pablo. Va a quedar esto grabado, así que para que muchos más puedan escuchar esta conversación. Buenísimo, gracias a ustedes, un placer de vuelta. Y bueno, nos estamos viendo Seguimos. entonces. Gracias, Cali, gracias, Seguir Pablo. regenerando. Gracias a los ¿Eh? que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. Chau, gracias. chau. Chao, Adiós. gracias. Bien, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.